Bueno, y la actividad legislativa continúa. Una vez más nos queremos adentrar en aquello de lo que está ocurriendo con algunos representantes en el Parlamento de nuestra región de los lagos. Nos vamos a ir hacia el Distrito 25 con uno de los diputados nuevos, Héctor Barría, de la Democracia Cristiana, claro está. Héctor, gracias por estar con nosotros. Conversamos, me acuerdo, para la época de la campaña. ¿Cómo ha sido la evolución? Primero, ¿cómo es insertarse para alguien nuevo, alguien que era alcalde, en el Parlamento, en el Congreso, en la Cámara de Diputados? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, aquí estamos disponibles para estas preguntas y como ya partimos, ¿verdad?, con esa introducción, concejal, alcalde, ahora diputado nuevo, pero agradezco a la gente y a Dios por haberme dado esa bonita oportunidad de aquellas experiencias vividas para hoy día actuar y colocar el énfasis en los temas donde más aprieta el zapato. Uh-huh. Y por ejemplo, respecto a aquello, tú eres originario de Purranque, de Huayusca. Así es, pues sector rural, de familia agrícola y familia campesina, a mucha honra. Y por cierto, hay un par de temas que sin duda complican a esa gente, y uno de ellos es justamente el aumento de precios en la gente que se dedica a la agricultura de los fertilizantes. Es un tema que tú has colocado un poco en el tapete. ¿Cuál es la realidad en datos duros de cuándo se ha incrementado aquello y dentro de lo que significa un proceso que evidentemente es nacional y también internacional? Bueno, esto nació a las pocas semanas de haber asumido como diputado cuando aparece el elevado alza de la harina y del trigo. Bueno, y empezamos a buscar los focos. ¿Qué pasaba? Poca siembra a nivel nacional, una crisis en Ucrania, Rusia, países exportadores de trigo, una sequía abismante en el hemisferio norte, Canadá y Estados Unidos, donde también importamos trigo, pero hoy nos encontramos además que si quisiéramos replicar las siembras y cosechas de años atrás de trigo en nuestro territorio y otro tipo de verduras y productos y cereales, es imposible, porque lo denunciamos a través de un proyecto de resolución con acuerdo unánime de la Cámara de Diputados, una cuestión que no es tan fácil, patrocinado por los 4 parlamentarios, 3 hombres, una mujer, de nuestro distrito, que busca que el gobierno vea esto con mayor seriedad. Se trata de la soberanía alimentaria. Toda la gente cuando nos explican la soberanía, al tiro la mirada de los límites de la frontera o de la ocupación efectiva de nuestro territorio. Estamos al deber en soberanía alimentaria porque corremos el gran riesgo de que si no logramos que los fertilizantes bajen de precio, hayan subsidios estatales, pero algo más importante aún, que haya fertilizantes, porque hoy día hay algunas categorías que prácticamente ya no hay, no vamos a tener siembra en este periodo 2022-2023 y eso sí que sería fatal. ¿Qué tipo de siembras, por ejemplo? No, de todo tipo, desde las papas, cereales, las praderas mismas. Para que haya ganado necesitamos praderas. Una pradera hasta el año pasado costaba cerca de 300.000 pesos en pastizar, cal, fertilizante, pasto, para que las vaquitas, ¿verdad?, puedan comer. Los mismos ovinos y otra serie, ¿verdad?, ¿Y hoy día cuánto cuesta eso? Hoy día está encumbrándose a los 900.000 pesos. Imposible. O sea, 3 veces más. Se anunció de parte del gobierno una política con respecto a los apoyos, 200.000 pesos. No sirve. Con eso, con suerte estás pagando el IVA si es que te atreves, ¿verdad?, a entusiasmarte y en sembrar pasto o tener algún cultivo durante esta próxima temporada. De verdad que es riesgo. La verdad que te agradezco por esta oportunidad porque nosotros es tradicional que los diputados, cuando nos ponemos de acuerdo en algo, buscamos la prensa para que lo amplifique. No nos pescaron en la quinta región porque no es un tema relevante para la zona central, la cual se provee de alimentos desde el sur o desde diversas partes del país, pero todavía no le toman el peso. Para variar, cuando dice aquí en Santiago fue tema nacional, yo vi un poco en Santiago, se sacó, claro, yo en 10 milímetros en Santiago y listo, y se soluciona el problema. Claro, pero yéndonos al foco mismo, entonces, ¿qué se puede hacer desde el Parlamento? Porque claro, ustedes legislan y por lo tanto son procesos extensos, pero ¿qué se hace ahora, ya, pronto, de aquí al segundo semestre, de aquí al próximo año? Yo me comprometí en campaña de trabajar tal como lo tratan de hacer los consejeros regionales y los concejales en los municipios, de buscar acuerdos, y nosotros eso ya pusimos de nuestra parte. El diputado Lilayú, diputado Jürgensen, la diputada Nullado y quien les habla, nos pusimos de acuerdo en presentar este proyecto de resolución. Logramos que se votara, que se anticipara su votación, porque como estos van por orden de llegada, logramos que las bancadas adelantaran esta votación, eso se logró y tuvimos cerca de 143 votos. Todos los diputados que estuvieron presentes estuvieron a favor de esta idea. Por lo tanto, 2 mensajes para el gobierno. Uno, que es un tema prioritario, que todos los sectores políticos de partidos independientes consideran que es un tema relevante a través de una votación unánime. Creo que eso lo logramos. Pero lo otro también, muy importante, es que el gobierno, al visualizarse este tema, le coloque urgencia, porque
en nuestro país, de acuerdo al actual marco Sí, claro. legal, El el gobierno pone el debe ritmo colocar, de los proyectos. tiene la iniciativa y el mensaje, mejor dicho, cuando se trata de proyectos que involucran financiamiento o recursos públicos en este caso. Y en concreto, ¿qué financiamiento se estaría dando a través de este proyecto? ¿Cuál es lo que se está planteando? Claro, o sea, por ejemplo, cuando hoy día se habla de 200.000 pesos, eso no sirve. Y además se acerca a otro problema que fue denunciado por algunos medios de comunicación hace pocos días atrás y que se arrastra. La situación de las parcelas. O sea, si una familia campesina que tiene 1 hectárea va a tener que vender media hectárea para poder sobrevivir este año. Porque la cosecha, lo que guardó de la cosecha de la temporada pasada, que generalmente dura para todo este año, ya se lo gastó por la inflación. Héctor, ¿y los actuales instrumentos del INDAP, por ejemplo, nos sirven para enfrentar esta situación? No, son insuficientes, porque resulta que, reiteramos, el INDAP necesita más atribuciones y más recursos, sobre todo. Ya basta de focalizar políticas porque realmente se clasifican entre Prodesal, INDAP, los SAR. Hay una serie de nomenclaturas y herramientas, pero que no cuentan con el apoyo necesario. Y algunos dirán, no sé, hay de todo, uno ha escuchado de todo, siempre para el campo. El campo no exige deportes gratis, no exige cultura gratis, no exige espectáculos gratuitos y una serie de beneficios que se entregan en las grandes ciudades. Por lo tanto, lo mínimo que podemos es ayudar a la agricultura, potenciarla. Europa subsidia completamente su agricultura y acá de repente nos creemos un poquito estatistas por apoyar para que la gente pueda sembrar. O sea, estamos hablando de la alimentación, no estamos hablando de otras cosas que pueden esperar un cierto tiempo. Hay que básicamente subsidiar, ayudar a aquellos que vayan a tener que sembrar ahora, preparar aquello, porque los fertilizantes están muy caros. Están caros y están escasos. Por lo Claro, tanto, porque está el reiteramos... prejuicio, a propósito, claro, siempre está el prejuicio desde las ciudades y que la gente que se dedica a la agricultura, estamos hablando de los grandes, fundamentalmente, medianos o grandes, se quejan porque llueve mucho, se quejan porque no llueve, etcétera, que eternamente hay una queja ahí en temas del agro, pero que efectivamente, y en eso concuerdo, faltan políticas estatales reales para este tipo de agricultura, la que está probablemente de Temuco al sur, que es más o menos la que tenemos acá en la región de los lagos. Y a propósito de lo mismo, entonces, entendiendo aquello, entendiendo también otro fenómeno que se ha dado y que afecta directamente a la familia campesina, la escasez de agua. Ya por quinto o sexto año, esta región de los lagos, en zonas tan pluviométricas o lluviosas como las que tenemos acá, tienen escasez de agua. Provincia de Osorno, San Juan de la Costa, San Pablo, etcétera, provincia de Chiloé, por ejemplo. Así es, bueno, toda la precordillera de nuestro distrito, desde Muermo hasta San Pablo. La verdad que también ha sido lenta, ahora el gobierno lleva aproximadamente 2 meses, esperemos que ahora ya en la primera semana de junio le corresponde al presidente de la República, Gabriel Boric, dar a conocer su primer mensaje, ¿verdad? Su primera cuenta pública al Parlamento y esperemos que ya, ojalá, se den a conocer algunas propuestas claras. ¿Qué hemos señalado nosotros? También me involucré en otro proyecto de resolución. El Ministerio del Agua, para algunos, ¿verdad? Ante la insensibilidad, creen que este tema forma parte de una moda nomás. Y todavía recordemos que en nuestro país y en el mundo entero hay personas que niegan el calentamiento global, una serie de situaciones. Y otros al tiro dicen más infraestructura, más Estado, más ineficiencia, más burocracia. Lo que estamos pidiendo nosotros a través de este Ministerio del Agua, tal como existe un Ministerio de Minería, de Agricultura y otros, es que se logre armonizar, porque en nuestro país tenemos muchas herramientas o muchas gestiones o muchos instrumentos pequeños para ver el tema del agua, pero además, que definitivamente no logran un impacto. Hay muchas instituciones dedicadas al agua. Claro, pero con escasez de personal. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, con los cuales sostuvimos una reunión estos días, tiene la dirección de Obras Hidráulicas. 10 funcionarios, de los cuales la mitad es con financiamiento del gobierno regional. O sea, si el gobierno regional no está dispuesto a colocar las lucas, el ministerio centralizado no tendría la capacidad para atender un par de proyectos y no da abasto para toda la región de los lagos. Después tenemos algunos proyectos de INDAP, CONADI, pero todos a pequeña escala que nos permiten generar una política regional para ver cómo primero manejamos el agua. Como si Héctor, es que para mucha gente que vive en la zona central y me lo han planteado, no logran entender cómo una región que llueve tanto, que tiene tantos ríos, que tiene tantos lagos, tenga que utilizar camiones aljibes en algunas épocas del año. O que no se aproveche la lluvia que cae 10 meses en el año. Claro, efectivamente la Comisión de Recursos Hídricos hemos planteado este tipo de situaciones. Claro, la depresión intermedia o los valles que tiene la zona central permiten los canales. Acá mucha cuesta, mucho cerro, mucha quebrada, no permite manejar las aguas. Pero por otro lado, las políticas de riego en nuestro país
se planificaron o se desarrollaron cuando no estaban estos derechos de agua abusivos. Yo entiendo que a veces cuando decimos que el agua es de todos, no es de nadie, pero cuando se realizaron estos proyectos de los años 50, 60, no existían estos sistemas que están el día de hoy. Hoy día tú, para tratar de hacer algo con los actuales ríos, esteros, primero tienes que ver quiénes son los dueños de agua. Y los dueños, muchas veces los que tienen los derechos del agua ni siquiera viven en la zona, por lo tanto ahí hay una traba. Pero hay que mirarlo, hay que aprender de esas políticas que se desarrollaron en la zona central, y yo creo que más temprano, ¿verdad?, que tarde, creo que es el momento de empezar a ver ese tipo de situaciones, embalse, y también tener la capacidad de canalizar. Yo sé que esto se va a enfrentar con otras miradas, con unas miradas a veces ecologistas demasiado intensas, que quieren que esto no se haga nada, pero yo miro el medio ambiente y me declaro también defensor del medio ambiente, pero entendiendo que los seres humanos y las familias también forman parte del medio ambiente y no son enemigos de un desarrollo sostenible. El Ministerio del Agua sería el gran tema a juicio tuyo. Para nosotros sí, porque creemos que cuando hay situaciones que son difíciles y que además por el calentamiento global se proyectan que esto es algo que no nos va a dejar, tenemos que tener una institucionalidad que apoye este tipo de procesos de manera decidida y no parchecitos que están por todos lados. Y hoy día, con la actual legislación, con la actual institucionalidad, ¿no se puede avanzar más rápido que generar un Ministerio del Agua que pueden ser varios años de discusión? Bueno, la verdad que tal como tú señalabas en parte de la conversación, esto ya son 6, 8 años de sequía. Ahora, claro, estamos viendo lluvias, pero que no logran paliar la situación que tenemos años atrás. Pozos que nunca se secaban. Hoy día estamos encontrando agua recién a 130, 140 metros de profundidad. Cuando fui alcalde de la comuna de Purranque, 120 metros en el sector de Coyihuinco, de perforación, y no había agua. Esa es la realidad que tenemos hoy día. Por lo tanto, hacemos e insistimos que habrá que buscar las mejoras necesarias para tener instituciones que den confianza a la gente, que no sea crear algo más por crear. Pero creo que el Ministerio del Agua, o una subsecretaría, también han planteado algunos, creo que es necesario para ser capaces de darle más músculo estatal al tema. Por supuesto, y también trabajar bajo el sistema, ¿por qué no? También abrirnos, pero bajo una superintendencia, bajo una subsecretaría, abrirnos tal vez a especies de concesiones, pero que permiten que el agua llegue a la gente. Bien, pues, bueno, y a propósito de músculo estatal, también existe uno que se creó no hace tanto, que comenzó en esta región a funcionar como sistema, como servicio de educación pública, que está funcionando justamente en comunas de su distrito, en parte de ellas, Frutillar, Yanquihue, Los Muermos, Fresia y Puerto Varas. Es el primero que tiene la región, por lo tanto acá ya ha habido un ejercicio de cómo esto está, y es parte de la reforma educacional que planteó Michelle Bachelet antes de terminar su gestión. Esto ha sido criticado por los funcionarios, fundamentalmente los DAN, son quienes más han lanzado la voz respecto a que, claro, se achica la cantidad de personas que deberían trabajar, porque un solo servicio local de educación puede tener la administración de 5 DAEM, como ocurre en la actualidad. Pero hay otros problemas, aparentemente, que son de carácter administrativo. ¿Cuál es la realidad, de acuerdo a lo que han visto en su distrito, con este servicio local? Parto de la base, creo en la desmunicipalización. Creo que la educación, como la conocíamos, municipal, merecía y merece un rango superior, una educación pública, ¿verdad?, que entregue educación de calidad y gratuita a la mayor cantidad de sectores. Pero en su implementación nos hemos encontrado con importantes desafíos. Para eso conversé con todos los actores, con los centros de padres de gran parte de estos colegios, con los colegios de profesores, ¿verdad?, con los asistentes de la educación. También tengo una nueva reunión con aquella agrupación, con las tías de los jardines BTF, que son también administrados por los municipios, que pasarán a este servicio local de educación pública, y también conversé con la directora Claudia Trillo. Y la verdad que, partiendo de que este sistema o la educación municipal tiene que pasar al sistema público, hay que mejorar bastante. La verdad que la aplicación ha sido lenta, porque algunos piensan que todavía estamos en el estado de los años 50 o de los años 60, de Juan Gómez Milla como ministro de Educación, escuelas normalistas, y prácticamente con comprar un par de hojas de roneo y un par de lápices y tiza, los colegios funcionan. Cuando existía educación pública o estatal en nuestro país, no se hablaba de calefacción, no se hablaba de transporte público, no se hablaba de asistentes de la educación porque era un profesor para 45 alumnos. No se hablaba de internet. No se hablaba de internet, y hoy día tenemos todo ese tipo de situaciones que hay que ser capaces de abordar. Por ejemplo, los SLEP o Servicios Locales de Educación Pública están sujetos, ¿verdad?, a un presupuesto anual que permite prácticamente ninguna modificación, o si tienes que hacer una modificación en los ítems para abordar ciertas contingencias o situaciones, tienes que ir prácticamente a la dirección de presupuestos para lograrlo. O sea, un SLEP
dando la batalla con la dirección de presupuesto. O sea, para los que hemos ido conociendo la administración del Estado, no da, y menos cuando estás armando equipos de personas que pueden tener un talento profesional, pero que se ha desconocido, se ha dejado de lado a muchos trabajadores de los DAEM que a prueba y error aprendieron a cómo se podían hacer las cosas, han sido ninguneados y no han sido incorporados como corresponde en nuestros servicios locales. Por lo tanto, un DAEM que administraba, hagámoslo en fácil, 10 colegios, ¿verdad? 10 funcionarios de un DAEM que administraban 10 colegios, hoy día, proporcionalmente, 3 de un servicio local de educación tienen que administrar 100. Imposible, imposible. Por lo tanto, hemos planteado al ministro de Educación que busque la manera de mejorar, de articular, que los trabajadores del DAEM sean considerados con mayor fuerza en estos nuevos servicios locales de educación pública. O sea, aumentar la cantidad de personas que trabajen en los servicios locales de educación. Aumentar, y personas que tengan experiencia también, porque siempre he sido partidario de los jóvenes acompañados. Porque por el otro lado de la vereda han estado quienes han planteado, yo imagino que he escuchado, que el servicio local de educación, claro, tiene esta crítica por parte de los funcionarios. Acá mismo, conversando con un dirigente del DAEM de Puerto Montt, el DAEM de Puerto Montt es gigantesco, y el propio dirigente decía que podrían perfectamente funcionar con la mitad. No, porque los DAEM también han sido políticamente utilizados también. como lugares de dar trabajo a personas que estaban en el gobierno de turno en su momento. Bueno, pero ahora tenemos esta posibilidad de que los ELEP sean mejores, aprender de todos estos errores, de abusos y de otro tipo de situaciones que han ocurrido en otras estructuras, pero aplicar a rajatabla sistemas que, reitero, muchos de ellos se inspiran en el estado de mitad del siglo pasado. Hoy día no funciona. Porque por ejemplo, su DAEM, ¿cuánta gente tenía? En Porran, que 18 o 20 personas, el DAEM de prácticamente la proporcionalidad de un SLEP que debe abarcar todas las comunas que recién mencionamos, desde Frutillar a Los Muermos. No puede nunca más volver a ocurrir. Lo que me pasó, uno de los primeros reclamos que tuve como diputado, una apoderada de una escuela rural de Los Muermos, su hijo no llegó el transporte público, el furgón amarillo, fue al municipio de Los Muermos. No encontró respuesta, porque ahora la educación del SLEP, desde el sector rural llegó a Los Muermos, de Los Muermos tuvo que llegar a Frutillar, y en Frutillar le señalan que el transporte público de su hijo era obligación entregarlo el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Imagínate, llegar a Frutillar, regresarse a Puerto Montt, y en Puerto Montt, ¿qué le señalan? Que la licitación había quedado desierta, porque además ahora, otro problema, ya no se puede licitar por comunas. Por lo tanto, no hay apoyo para las pymes locales. Hoy día tienes que licitar por SLEP. Y por lo tanto, no hay empresario local de Los Muermos, de Puerto Varas, de Frutillar, que tenga la capacidad de entregar un servicio de transporte público de furgones amarillos, claro, para a 5 comunas. Lo mismo pasa con la leña. Y además con las dificultades geográficas que tiene cada comuna. Lo mismo pasa con la leña, con el combustible, para las calderas y un sinnúmero de ahí situaciones. Debería haber una bajada comunal, probablemente. Bueno, esas indicaciones, ese recorrido, en mi calidad de diputado, pero también como integrante de la Comisión de Educación, se le hemos planteado al ministro y confío en su palabra, porque señaló de manera sincera que este proceso de SLEP se iba a retrasar un poco su implementación. No es que se vaya a anular, se va a retrasar un poco su implementación en otras comunas y que iban a hacer lo posible de acoger estas demandas que han planteado los profesores. O sea, lo que no queríamos que pase está pasando. El famoso vidrio roto en la escuela pública no puede ser. Que si el municipio se demoraba 2 semanas en repararlo, ahora con este sistema nuevo, moderno, 2.0, más eficiente, nos pase un semestre. Perfecto. Y esa es la guinda de la torta. Bien, pues Héctor, gracias por estar con nosotros, estamos en el tiempo ya. Siempre es interesante conversar, por cierto, con los parlamentarios, con los congresistas que están en esta región, a propósito de las bajadas que pueden hacer territorialmente de muchos temas que son del día a día, pero que se pueden justamente proyectar hacia nuevas legislaciones, hacia nuevas leyes y, por cierto, tratar de acelerar ciertos procesos. Hasta una próxima oportunidad. No, muchas gracias. Continuamos con nuestra semana distrital, realizando diversas gestiones por nuestras comunidades. Muchas gracias. Héctor Barría, diputado del Distrito 25 de la Democracia Cristiana. Distrito 25, que recordamos, a quienes no se ubican tanto geográficamente, es de la parte norte de nuestra región de los lagos, que tiene a ciudades como Osorno, pero también que llegan hasta la provincia de Yanquihue con Puerto Varas. Nosotros les decimos gracias a ustedes, nos reencontramos en cualquier instante, somos la televisión regional, esto es Vértice TV, hasta pronto.